buenas, soy Ignacio. Estamos otra vez con Javier, comenzando el año. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo han venido los Reyes? Muy bien, Ignacio. Feliz año a todo el equipo de Bison Trade, a todos los seguidores del canal. Y nada, todo genial. Un nuevo año, 2023, nuevos retos y a trabajar duro también este año. Sí, la verdad es que este año va a ser un año bastante especial porque ya creo que todo el mundo ha previsto un poco cuál va a ser la situación económica, ¿no? Pues tanto la renta fija, la renta variable, la subida de tipos. Pero claro, habría que ver que nada se nos va de un poco del conducto, ¿no? O de la carretera por la cual estamos un poco pues forzados a ir. Entonces, ¿tú crees que los bancos centrales, la Fed, o sea, vamos a llegar al pivot, esta bajada del ritmo de subida de tipos puede hacernos ver que ya este movimiento de no recesión, sino un poco ralentización de la economía para dificultar el acceso al capital va a llegar a su fin? ¿Junio, octubre, diciembre? ¿Cómo lo ves un poco los ritmos? Bueno, lo que sí que veo y que creo que está claro para todos es que 2022 será el año donde sorprendió al alza los tipos de interés. Creo que en general, no porque lo diga yo, sino por lo que descontaba el mercado. En general, el mercado no descontaba una subida tan agresiva y hasta esos niveles. 2022 ha sorprendido con eso. 2023 creo que va a ser el año en el que va a haber que mirar si llegamos a esa tasa terminal por fin. Entonces tenemos como el mercado diciendo una cosa de nuevo y la Fed diciendo otra. Entonces el primer año, casi 2022, el mercado se ha equivocado, pero porque la Fed también se equivocó al pronosticar la inflación. Dijo que la inflación era transitoria y luego se dio cuenta que no lo era tanto, ¿no? Pero 2023 es de nuevo una lucha entre mercado y Fed para ver quién tiene razón, quién descuenta qué es lo que puede pasar. El mercado de bonos lleva tiempo con la curva invertida. Hemos hecho un vídeo que recomiendo a todo el mundo ver sobre qué significa la inversión de la curva de tipos. Está aquí en el canal de Bison Trade. Y en ese vídeo veíamos que hace ya meses la curva de tipos se ha invertido, el mercado de bonos diciendo hasta aquí tiene que acabar la subida de tipos, ¿no? Porque si no, la bajada del crecimiento económico que va a haber, la situación económica que va a haber, va a ser bastante mala en el futuro. Entonces, yo creo que de nuevo en 2023 se repite ese escenario. Espero que el mercado esta vez tenga razón de que 2023 es el final de la subida de tipos, o por lo menos vamos a ver esa tasa terminal por fin. No sé si será el 5, si será el 5,1, el 5,5, no tengo ni idea, porque ahí ya los miembros de la Fed, de hecho, ya han empezado el año diciendo que vamos a estar por encima del 5 durante un tiempo bastante prolongado, pero yo creo que al final están haciendo su trabajo. Lo que quieren hacer, y creo que ya lo hemos comentado en anteriores vídeos hace tiempo, lo que buscan hacer desde el Jackson Hole es decir, podemos controlar las expectativas del mercado, podemos controlar cómo reaccionan los intereses de los bonos. Por tanto, vamos a seguir manteniendo nuestro discurso. Si luego tenemos que pivotar antes, pivotamos. Si luego tenemos que subir menos, subimos menos. Pero no vamos a adelantar nada al mercado porque si lo hacemos, el mercado va a emocionarse y otra vez las condiciones financieras se van a aflojar, cosa que ellos no quieren. Entonces, o se están marcando un farol, y es un farol muy bueno, o realmente vamos a ver ese 4 por encima del 4 o 5% sostenido durante hasta 2024, por lo menos eso dicen los banqueros centrales. Lo más importante, ya más al margen de qué va a pasar, porque es muy difícil saberlo, lo más importante yo lo enfocaría sobre, claro, 2022 para mí ha sido el año de salir de la duración, de salir de esos activos más sensibles a los tipos de interés, sectores más sensibles que se mueven pues, de forma inversa a los tipos de interés y que también sufren más porque sus valoraciones, pues o bien sus flujos de caja se reciben más lejos en el tiempo, sus valoraciones eran muy exigentes. Entonces esos son los que más ajustan la valoración. Claro, y también los bonos a largo plazo, no hemos hablado mucho de bonos por aquí en el canal también. Esos son los que más han sufrido. 2022 ha sido el momento en el alejarte de larga duración y ponerte corto de duración. Entonces, 2023 podría ser el efecto contrario, el efecto de volver a la duración poco a poco, estrategias a lo mejor como la 60-40 que han tenido récord de caída histórico comparado con años que no veíamos de hace décadas, pues podrían empezar otra vez a hacerlo mejor, ¿no? Entonces creo que ahí hay, igual que el año 2022 era salir de la duración, creo que ahora puede llegar un punto en el que empiece a ser atractiva y de hecho también empresas de alta duración y crecimiento que han caído ya un 80-90% y algunas siguen caras, que eso es lo peor, que después de que un 80-90% siguen carísimas, pero otras pueden empezar a estar baratas y dentro de sectores que la gente no está mirando. Hay sectores que la gente no quiere ni tocar con un palo. Tecnología, comunicación, etc. Ahí seguro que hay algo interesante, no el sector completo,
pero algo interesante puede haber dentro de small caps, algo más, valoraciones mucho más atractivas, con valoración atractiva y bueno, incluso de alta duración que pueda beneficiarse con una bajada de tipos, ¿no? No, la verdad es que hay cosas muy interesantes, eso que da bastante miedo antes de que vuelva a, bueno, pues a ver pues este ánimo, ¿no? Que ha habido un ánimo comprador, bueno, los múltiplos y las cifras de valoraciones eran increíbles, la gente no entendía, pero seguía aquello subiendo, hasta que no ha subido. Luego también hay que ver que parece que hay en ciertos sectores, como el que vamos a comentar, que se están descontando expectativas no tan positivas, un poco ralentización del crecimiento que se va a notar en los resultados que vamos a conocer ya para este año. Pero claro, nadie tampoco sabe cuál es el impacto que va a tener pues, esta subida de tipos un poco en la maquinaria de las empresas, porque claro, o sea, si tú preveías un escenario con un acceso al capital muy determinado, cuando te cambian el escenario, que claro, que es que casi se dobla, se va doblando. Entonces, ya ahí creo que todos los modelos se van un poco rompiendo. ¿Cómo crees que va a afectar esto a la economía real con este acceso al capital y esta reducción de los beneficios que también pueden redundar en la confianza de los inversores? Sí, pues lo que tú dices, si es que va cambiando los escenarios y además los inversores, claro, aquí hay dos tipos de indicadores. Tenemos los indicadores atrasados y coincidentes que nos muestran que la economía es fuerte y los indicadores adelantados que nos muestran que la economía pues no está del todo bien. Por ejemplo, indicadores como el LEI, el Leading Economic Indicator, que lo que hace es reagrupar, para los que no nos vean y no sepan lo que es el indicador, es un indicador que reagrupa 10 indicadores adelantados, entre ellos uno de ellos es la bolsa, ¿no? Y, y ese indicador, el LEI, el índice LEI, ya lleva tiempo cayendo. De hecho, el propio director de la Conference Board ha dicho que posiblemente damos una recesión a mediados de 2023 por lo que está apuntando el indicador, que va con 7-12 meses por delante, ¿no? Entonces, mientras los indicadores coincidentes muestran pues PIB creciendo al 3,2%, ahora en el cuarto trimestre se espera casi un 4%, también derivado, que eso tiene un poco de truco, ¿no? Derivado de las exportaciones netas que está teniendo Estados Unidos. Pero claro, si miras todo eso, dices, bueno, pues por ahora el mercado puede estar descontando un escenario de crecimiento, ahora con la reapertura de China, también el mercado está descontando un escenario más de régimen que denominamos Goldilocks, ¿no? Ese régimen de crecimiento y desinflación, que sería el régimen favorito de los inversores, porque ahí es donde todo prácticamente sube. Y hay ciertos inversores descontando ese escenario, descontando el escenario de que realmente la Fed va a conseguir bajar la inflación, de que a lo mejor la inflación no llega al 2%, pero que va a bajar y que a partir de ahí la economía va a aguantar por un mercado laboral más fuerte de lo habitual o más fuerte que en anteriores ciclos, ¿no? Y es una posibilidad que no podemos descartar. O sea, ahí está sobre la mesa. Si llega ese escenario, pues tendremos que posicionarnos de la forma correcta, ¿no? Pero otro escenario que tampoco podemos descartar es otra cosa que están viendo los inversores también, que es ese escenario del que tanto se está hablando de deflación, recesión, de realmente entrar en un entorno en el que pues sí, la inflación cae, pero cae por razones estructurales de crecimiento, cae porque realmente el consumo se ha enfriado, la vivienda se ha paralizado, estamos viendo los indicadores de vivienda que no dan no tienen muy buena pinta, y además la vivienda es muy importante, es muy representativa también del poder adquisitivo de las familias. Se sienten más ricas o menos ricas en función de cuánto vale su vivienda. Esto es algo que se denomina los animal spirits, ¿no? Y claro, si entramos en ese escenario que sería más deflación y contracción económica, el tipo de operativa sería distinto que en el escenario de Goldilocks. Entonces tendríamos un escenario donde habría que estar mucho más enfocado en defensivas. Por ahora no lo estamos viendo, y de hecho me sorprende el inicio de año porque ha sido un inicio de año muy cíclico. Hemos tenido un inicio de año con sectores cíclicos rebotando, sectores que estaban muy sobrevendidos rebotando, y ahora hay que pensar, ¿es un rebote de calma? De, oye, esto es lo que ha bajado, lleva bajando 2 años, los cortos tienen que salirse, tienen que recomprar, toca que descanse un poco, o realmente es un rebote porque el mercado está descontando un escenario más cíclico, más de incluso, sí, pues haber pasado por un crecimiento menor, por debajo de tendencia, que es lo que proyecta la Reserva Federal. La Reserva Federal dice crecimiento por debajo de tendencia, pero positivo. Y ellos están diciendo que va a haber soft landing. Entonces, de nuevo, o nos mienten o realmente tenemos que tener cuidado. Yo sí que es verdad que no expondría todo a cíclico, no tendría ni de broma todo a cíclico. Ya hemos dicho que en sectores un poco más cíclicos que han sufrido mucho y más sensibles a los tipos de interés, buscar a lo mejor dentro de esos sectores cosas atractivas a nivel valoración, porque ya después de bajar un 80-90% habrá cosas muy atractivas, incluso sin deuda, que ya generan beneficios netos, etc.
Y luego, en cuanto a posicionamiento, pues también no descartar sectores más defensivos. Sí que es verdad que todo el consenso está ahí, todo el mundo dice, no, este año va a ser el año de salud, del consumo defensivo, etc. Eso me echa para atrás un poco, pero sí que es verdad que en general, pues una tabla que podemos poner en pantalla, que es de Macrobond y Steno Research, pone la beta de los sectores al ISM, ¿no? al PMI manufacturero. Pues intentar alejarse de los sectores que, ahora que el ISM está bajando, está en tendencia bajista completamente, ya ha perdido los 50 y sigue bajando, pues alejarse de esos sectores con más beta, ¿no? Y irse a los sectores un poco más que sufran menos el movimiento del ISM, que sean más defensivos, pues consumo defensivo, utilities, healthcare, real estate, ¿no? Bueno, que real estate habría que ver por la vivienda. Y luego en cuanto al régimen, pues eso, pensar si puede ser un régimen de Goldilocks, si realmente se va a sanar, o hay que hacer caso a los indicadores adelantados y puede ser más bien un régimen de deflación, recesión, ¿no? Sí, la verdad es que el escenario es muy bonito, porque ya digo que a la gente que nos gusta el mercado, o sea, se va viendo pues, un poco cómo va impactando en, bueno, pues en la economía estas medidas que se van adoptando. Pues ahora vemos cómo grandes tecnológicas y financieras están cortando a miles, vemos cómo la vivienda está impactando fortísimo. Las ventas de viviendas en Manhattan han caído un 30%. O sea, la verdad es que tenemos datos como para empezar a montar el puzzle, pero sí que es cierto que luego al final, bueno, pues el mercado ha arrancado este año. Yo creo que hay gente que había mucha liquidez y se han posicionado, entonces ha arrancado el mercado pues con posiciones, ¿no? Apertura de posiciones, pero claro, luego la economía real pues es otra cosa, ¿no? O sea, ¿qué diferencia, qué disonancia puede haber entre lo que es la bolsa, que es un indicador adelantado, y lo que es la economía real? Que bueno, pero no está tan mal, las empresas han caído en resultados un poco menos. O sea, ¿qué disonancia puede haber entre esos dos factores? Qué bueno que lo enfoques por ahí. Pues va a llegar un punto en el que, como hemos dicho, bolsa indicador adelantado, va a llegar un punto en que la bolsa rebotará, no sabremos por qué y diremos, bueno, todo sigue siendo mal, los beneficios siguen ajustando a la baja, los indicadores de PIB o laborales incluso, que son más atrasados, ¿no? El indicador laboral y de PIB son, en mi opinión, los dos indicadores atrasados por excelencia. Y claro, cuando esos empiecen a mostrar debilidad en la economía, diremos, anda, ¿qué pasa si la bolsa lleva rebotando 6 meses? Pues a lo mejor por eso, ¿no? Porque la bolsa se adelanta y de hecho por eso es un indicador, como bien decías, adelantado. La gente tiene mucha preocupación por los beneficios. Bueno, se esperan ahora mismo, se esperan unos $228 para el S&P 500 de beneficios por acción. Eso al múltiplo que estamos ahora forward pair, más o menos unos 17, es lo que hace que estemos en los 3.900 más o menos, ese rango. Claro, ahora hay que preguntarse hasta dónde van a corregir los beneficios, porque normalmente de primeras los analistas siempre sobreestiman los beneficios por un 7% de media, casi siempre, todos los años. Entonces ya de primeras te puedes restar un 7% para tener por lo menos ese margen de ajuste. Pero luego, claro, dices, ¿han descontado realmente una caída de beneficios como en anteriores recesiones? Y no es verdad, en anteriores recesiones si coges la media de todas las recesiones, el ajuste de beneficios, te vas casi a una media del 20% abajo. Y no hay esperar $228 de PS para 2023 no es un ajuste del 20% abajo con respecto a 2022, ni mucho menos, ¿no? Entonces, algunas casas de analistas pues están poniendo, pues sobre todo bancos de inversión y demás, lo están situando en 190, 195, que sería como un escenario pesimista, pero sin ser catastrófico. Sería como un poco menos de lo que esperan los analistas ahora actualmente, ¿no? Esto, si lo pones a un ratio, por ejemplo, coges $190 de PS para 2023, que sería una caída del 15% en los beneficios con respecto al año pasado, lo pones a un múltiplo de 17 veces, que es el múltiplo en el que estamos más o menos ahora, múltiplo forward pair, nos daría entre 3.200 y 3.300 puntos. Entonces, sí que es verdad que hay gente que pone al S&P en 2.000 puntos, 2.500. Bueno, a ver, nunca se puede descartar. Tampoco pensábamos que una pandemia nos iba a encerrar a todos en casa durante un año, ¿no? Entonces yo ya no descarto nada, ni tampoco pensábamos que la Fed iba a hacer la subida más rápida de su historia en cuanto a tipos de interés. Yo ya no descarto absolutamente nada, pero sí que es verdad que a partir de si cayésemos a partir de los 3.200, 3.300, pues joder, yo ya empiezo a sacar ¿no? el radar para empezar a buscar cosas atractivas, que no quiero decir comprar el índice, porque además yo pienso que estamos entrando en una década donde realmente va a haber que hacer más el trabajo del alfa, ¿no? De buscar más que replicar el índice, que hasta ahora ha funcionado muy bien, esa beta se ha comportado muy bien en los últimos 10 años, régimen de desinflación y de crecimiento económico, recoges el índice a bajas comisiones y tenías tenías mayor rentabilidad que fondos de inversión activa que buscaban ese alfa. Pues ahora yo creo que va a revertir
y que va a haber que tocar también invertir en gestores buenos y asumir esa comisión, porque va a llegar un punto en el que los índices no lo van a hacer tan bien como los anteriores años, ¿no? Pero sí que podemos encontrar empresas que lo hagan bien y lo hemos dicho antes. Otro punto importante, y lo has dicho, la disonancia entre actividad económica y bolsa. Pongo el gráfico de KKR. Sí, Aquí el sí. gráfico que leí en su último informe me encanta porque te pone exactamente la media de los mercados cuando los beneficios se han contraído, beneficios empresariales, te pone que normalmente la bolsa de media rebota entre 6 y 9 meses antes de que los beneficios empresariales hagan suelo. Entonces, sí, podemos esperar una caída de los beneficios. Perfecto, posiblemente a 190, a 195, 185. Sí, no lo descartamos, pero la bolsa posiblemente rebote antes, que eso es lo peor de todo, ¿no? Por eso también hay que aplicar cosas, pues como hacéis vosotros en Bison Trade, ¿no? Análisis técnicos, análisis de posicionamiento, de liquidez, de ver dónde está entrando el dinero y por qué, y preguntarse, oye, ¿por qué está entrando dinero? ¿Qué ven que yo no estoy viendo? Y a lo mejor es por eso, ¿no? No sé cómo lo Sí, ves tú. no, la verdad es que hay demasiadas piezas, ¿no? Y a mí ya digo que tampoco vamos a extenderlo demasiado, pero también me gustaría, no, es que es un enfoque que luego también hay que ver, que tú muy bien lo has dicho, o sea, cómo un poco es la reducción de la inflación, si es un poco pues forzado y estrangulando al mercado o que naturalmente toda la cadena pues se va relajando, ¿no? Entonces son dos escenarios que tampoco creo que, pues bueno, los diferentes actores económicos pues saben el impacto, ¿no? Porque cada crisis, cada recesión es diferente y no saben el impacto, porque ellos, no, se ha pensado que una subida de tipos lo que hace es el efecto claro, ¿no? Pero claro, es que hay una frase que se llama, no es al camino recto por el más torcido, ¿no? Que es algo que no sabe muy bien cuál es el impacto y, oye, y, joder, si baja la inflación de un 7, un 8, donde esté de las economías, o sea, ¿cómo vamos a digerir esa situación de cara a ese potencial 2 que no se lo cree nadie, ¿no? Que sea más un 4, pero vamos, ¿cómo crees, no? Ya esta es la última pregunta, porque además tenemos también otros temas que tocar luego. Vamos, ¿cómo crees que va a impactar este descenso de la inflación en la economía? ¿Cómo la gente va a derrapar, ¿no? ¿Cómo va a encajar todo esto? Gestores, empresas, precios, cadenas de producción, ciclos. Bueno, el tema más comentado en 2022 era la inflación, ¿no? Supongo que en 2023 puede ser la desinflación. La caída, estamos viendo últimos meses caer la inflación. Sí que es verdad que de forma lógica estaba claro que la inflación tarde o temprano iba a caer. Uno, por el efecto base. Dos, obviamente por la subida de tipos. Tres, porque poco a poco el consumo se va debilitando también y todo, ¿no? Entonces, pues está cayendo ya. Ahora la pregunta es, y es pregunta más importante que si va a caer, ¿no? Porque la dirección parece que está puesta, la tendencia se ha girado, pero claro, ahora lo que hay que preguntarse es, lo primero, ¿a qué ritmo? Que es algo que hemos ido comentando en varios vídeos, de que normalmente para llegar a ese 2%, la media son unos 25 meses. Es que no son 5 meses o 2 meses, Muchísimo. que es muchísimo. La gente se piensa que vamos a llegar al 2% rápido. Y si llegamos al 2% muy rápido, es por una deflación de narices. Es porque realmente las categorías en términos mensuales están teniendo deflación, estamos teniendo caída de precios drásticas, porque si no es muy difícil llegar a ese 2% rápidamente, ¿no? Sobre todo con la vivienda, que todavía va a tardar, que la vivienda es uno de los grandes componentes que pesa más de un 30% en el CPI y que todavía sigue acelerando porque todavía no refleja la realidad, porque va con un retraso de unos 10, 12 meses. Entonces, Michael Barry publicó algo interesante el otro día que decía, la inflación ha hecho techo, pero no será el último de este ciclo. Veremos un CPI menor y posiblemente negativo en la segunda mitad de 2023 y Estados Unidos en recesión bajo cualquier definición. La Fed recortará tipos y estimulará la economía y volveremos a tener un segundo shock de inflación. No es tan difícil. Y esto es lo que más preocupa. Yo creo que más que la inflación actual y dónde vaya en el próximo año, que ahora ya la gente está esperando que reduzca. ¿Cuál es el riesgo de cola? Que no reduzca a la velocidad que la gente espera. Para el próximo día se espera un 5, algo. Como no salga un 5, un 5, algo, la gente se va a cabrear porque ya el mercado está descontando que la inflación va a caer. Entonces, el riesgo de cola es que realmente no caiga tan rápido como la gente cree y de repente veamos un rebote o una categoría que vuelva a acelerar, etc. Sobre todo ahora con la reapertura de China, que es más cíclica, más crecimiento, más posible potencial inflación. Entonces, el riesgo para los inversores sobre todo es eso, es decir, en 5 o 10 años, ¿qué puede pasar? Porque si ahora entramos en una recesión de narices, si la Fed vuelve a estimular, apenas ha reducido el balance.
O sea, apenas hemos reducido el balance, que eso es otra cuestión que no hemos tocado, que ya tocaremos. Pero eso el balance todavía queda por reducir mucho dinero. Entonces, sí que han hecho progresos, pero todavía quedarían muchos progresos por hacer. Y si la Fed vuelve otra vez a estimular o vuelve otra vez a hacer recompra, pues ¿cuál puede ser el potencial escenario de inflación futuro? Porque recordemos, conflictos geopolíticos, sanciones internacionales entre países. Entramos en un escenario entramos en un régimen donde los países van a tener cada vez más sanciones, es su forma de atacarse, donde va a haber más conflictos, donde va a haber más problemas de divisas, donde no se ha invertido en materias primas, desinversión en materias primas, no se ha invertido nada de CAPEX ahí. Entonces, todo esto puede hacer que ahora no, pero en potenciales años vamos a tener un segundo shock de inflación, algo estilo lo que tuvimos entre los 70 y los 80. Entonces, eso es lo que preocupa a los inversores realmente. Ahí el oro obviamente sería muy atractivo, porque tú tienes oro y si realmente hay un segundo shock de inflación, el oro, como decíamos en un vídeo que recomendamos de por qué se mueve el oro descuenta la inflación futura. Entonces el oro reaccionaría bien, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, que hay que vigilar. Ahora todo apunta a que la inflación va a seguir calmándose, no a lo mejor al ritmo que el mercado espera, pero hay que vigilar si ese objetivo del 2% es posible, porque este año podría ser también un año histórico donde la Fed reconoce que no se puede llegar a ese 2%. Sí, con esta afirmación lo vamos a dejar. Podría ser otro año histórico, otro año lleno de cisnes negros. Tiene, joder, la verdad, Javier, un placer. Es que, vamos, continuaría y continuaría. Bueno, de hecho, vamos a continuar, pero no ahora. Y quería darte mucho las gracias por habernos, bueno, pues, informado sobre, bueno, las claves de 2023, qué es lo que puede suceder. Vamos a ir comentando los puntos que hemos ido enumerando y con esto, bueno, pues ir siguiendo la economía y que pues todos nuestros seguidores de Bison Trade y los de JF Partners pues puedan disfrutar de esta información. Eso es, pues sería los últimos puntos, los puntos que hemos visto para 2023, Ignacio, serían lo primero, los intereses, ¿qué va a pasar con la Fed? Hemos visto 2022 intereses más altos por más tiempo, 2023, eso es lo que nos están diciendo ahora a principio de año también, para 2023, intereses más altos de forma más lenta, eso sí, pero intereses más altos durante un tiempo y mantener ahí. Bueno, veremos quién tiene razón, si el mercado o la Fed, y si el mercado se está acertando con esa parte larga de la curva ya con los intereses reduciendo un poco, descontando que realmente la Fed pues hará alguna bajada, que es lo que descuentan algunos bancos de inversión también, alguna bajada para 2023 y que esto pues es simplemente un discurso para mantener las condiciones financieras restrictivas, ¿no? Lo segundo, el crecimiento. ¿Qué va a pasar? Recesión, hemos dicho dos escenarios, o bien la Fed se sale con la suya y consigue el soft landing, Goldilocks, ahí todo genial para la economía, funcionaría bien, el mercado laboral no, sí que pierde trabajadores, pero tampoco se destruye fuertemente y todo volvería un poco a la normalidad con crecimiento y desinflación. Eso sería el escenario Goldilocks, el mejor, que hay ciertos inversores descontándolo. El de que más tiene probabilidad sería el de deflación, recesión económica. Debido a las subidas acumuladas de tipos, los indicadores adelantados, los PMIs, muestran que la economía pues, va a entrar en una recesión, ya sea más leve que severa, podría ser una recesión leve sin ser tan severa. Y ahí pues entonces el posicionamiento debería ser más defensivo. Por último, hemos dicho los beneficios. Claro, los beneficios, la gente tiene miedo a esa contracción de beneficios que posiblemente ocurra. ¿Cuánto puede ser? No lo sabemos, pero lo que sí que es importante es que las bolsas van a rebotar antes. Entonces, que no sea tanto impedimento para invertir, porque aunque esperemos que los beneficios que llegan un 15%, la bolsa puede empezar a rebotar 6 a 9 meses antes. Y por último, la inflación. Llegaremos al objetivo del 2%. Es el punto más clave porque es lo que el mercado está descontando, potencial deflación, desinflación y luego incluso deflación. Entonces, bueno, pues a lo mejor ese objetivo del 2% tarda más en llegar, como hemos visto que suele tardar más, e incluso pues cuáles son los riesgos de un potencial segundo shock inflacionario con estos conflictos geopolíticos, la desglobalización, la falta de inversión en materias primas para los próximos años, que eso es lo que hay que vigilar también, que aunque ahora caiga, que esperar en los próximos años, 5 a 10 años. Pues muy buen resumen, la verdad. Muchas gracias, Javier. Nos vamos a despedir. Estad atentos, cualquier cuestión lo dejáis en las notas del vídeo, como siempre responderemos con la mayor rapidez posible. Y nada, oye, a entrar en el año, Javier. Igualmente, Ignacio, feliz año para todo el equipo de Miralta Bank y Bison Trade y gracias un día más. Muchas gracias.